Entonces ahí están mis datos de contacto también, por si quieren mandarme algún correo, preguntarme cualquier cosa, si necesitan más ayuda con cualquier discusión o argumentación más adelante, feliz de ayudarles. Bueno, Pedro ya ahondó en todo lo que es el contenido de la Constitución, para qué sirve, cuáles son sus fines, y yo voy a conectar un poco lo que él dijo con el proceso constituyente que nos están proponiendo hoy, cuáles son sus riesgos y cuáles son los argumentos centrales más fuertes para rechazar un cambio constitucional, cómo se está proponiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se está planteando entonces? Vamos a tener, en teoría, un plebiscito en octubre. Nos van a preguntar por medio de dos papeletas, dos preguntas distintas. En primer lugar, si aprobamos o rechazamos el cambio constitucional. Y en segundo lugar, de aprobarse, bajo qué mecanismo nos gustaría que ello se haga, siendo ambas opciones la Convención Constitucional y la Convención Mixta. ¿Ya? De ganar el apruebo, aquí hay algunos datos relevantes. En primer lugar, los integrantes van a ser electos conforme a las mismas reglas de elección de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué esto es relevante. En segundo lugar, las normas que se discutan en esa eventual convención, cual sea que gane en el fondo, van a ser aprobadas o deben ser aprobadas para que lleguen a formar parte de la nueva Constitución por 2/3 de los miembros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Respecto de lo primero, el hecho de que sean electos conforme a las mismas reglas de elección de la Cámara de Diputados, entiéndase el sistema proporcional, que es el mismo que se aplica para las elecciones de concejales, lo que significa que dependiendo del porcentaje de votos que saque cada lista, el porcentaje de los cupos asignados para cada territorio que van a obtener. Asumamos que hay cinco cupos en un distrito, la lista que saque 20% debería sacar un cupo, salvo que hayan algunas normas de corrección. Eso es un poco la idea, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? El hecho de que se apliquen las mismas reglas electorales de la Cámara de Diputados te anticipa que la conformación de esa convención constituyente, cual sea la mixta, sea la normal, va a ser básicamente igual a lo que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados. Y eso influido también por quienes han manifestado ya que van a ser candidatos. Supimos que va a ser candidato Longueira, ahora hace poco me mandaron, tengo un pantallazo acá, quienes se están precandidateando en la exconcertación. Escalona, Gutenberg Martínez, Carolina Todá, los mismos de siempre en el fondo. Vamos a tener básicamente una convención constituyente de políticos. Esto es un argumento muy fuerte para convencer a buena parte de los chilenos, porque independiente de si tú sintonizas con la izquierda, con la derecha, con el centro, con arriba, con abajo, a todos les cargan los políticos. Entonces, si tú les dices, esta va a ser la constitución de los políticos, tienes un punto a favor de entrada para tratar de convencer a alguien. En segundo lugar, la norma de los 2/3. Algunos dijeron que esto iba a permitir que las normas y la constitución que salga sea de amplio acuerdo, algo transversal, que nos va a interpretar a todos los chilenos, y la verdad de las cosas es que lo que va a pasar va a ser absolutamente lo contrario. Esto va a significar que cualquier minoría, con tal de que tenga 1/3 más 1 dentro de esta convención constituyente, va a tener poder de veto absoluto. No, imagínense, y aquí con nombre y apellido, si es que entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y los sectores más radicales de la exconcertación sacan 1/3 más 1, van a poder vetar, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, la autonomía del Banco Central, todas estas cosas que tenemos absoluta claridad desde tiempos inmemoriales, a ellos les cargan. Cosas súper específicas y concretas. Una norma que se incorporó en la Constitución de 1980, que no existía antes, en el numeral del derecho de propiedad, que es que el Estado, para expropiar, debe antes pagar el valor total del bien expropiado. No se prohíben las expropiaciones. Sabemos que el Estado sigue expropiando, por ejemplo, para construir carreteras, hasta el día de hoy existe. Pero el Estado, al contrario de antes de esta Constitución, está obligado a pagar el valor total del bien antes de adquirir el dominio. Y esto, sabemos, obviamente, se estableció como aprendizaje de lo que fue la reforma agraria. La izquierda, hasta el día de hoy, y no estoy hablando de la izquierda más radical, desde la DC hacia el Partido Comunista, o hacia el Frente Amplio, dependiendo a quién pongan en el extremo,
Todos siguen alabando como una obra de justicia y de caridad absoluta lo que ocurrió en la reforma agraria, que fue básicamente sacar a gente de sus casas a punta escopeta. Siguen encontrándolo espectacular. Entonces, ese tipo de cosas se va a discutir en una eventual convención constituyente y sabemos que los grupos más radicalizados van a tener mucho poder ahí. Entonces, otro argumento para convencer gente, porque a la gran mayoría de los chilenos no les gustan los extremos, o lo que se identifica normalmente como extremos. Entonces, si tú les dices esto va a ser capturado por los extremos, les va a hacer ruido. Y bueno, aquí un dato rosa: de aprobarse la convención mixta, los parlamentarios que pasen a formar parte de la convención constituyente no van a perder su dieta, que es superior a lo que se está proponiendo que ganen los miembros de la convención constituyente, pero no van a estar obligados a seguir asistiendo a sesiones de sala o comisión de la Cámara o del Senado, dependiendo de dónde vengan. Entonces, en el fondo siguen ganando la plata, pero no van a tener que volver a poner un pie dentro del Congreso. Se van a dedicar a tiempo completo a esta otra pega, por la cual a sus otros compañeros le están pagando menos. Así que cosas extrañas en el fondo, la constitución de los privilegios también va a ser. Y tenemos aquí la guinda de la torta, que es esto de la hoja en blanco. Se ha establecido dentro del diseño del proceso constituyente, no es que haya una norma que diga habrá hoja en blanco. Hay hoja en blanco porque no se establecen garantías previas respecto del contenido de lo que deberá incorporar o no la nueva constitución. Y esto fue un triunfo de personas como Fernando Atria, en el fondo, que lo que querían era lo que en la teoría se denomina el poder constituyente originario, o sea, básicamente una refundación de cero del país, donde se pueda discutir hasta si tenemos monarca o presidente. O sea, es refundación absoluta. Eso es lo que exigió la izquierda, y eso es lo que se le concedió al momento de firmarse ese acuerdo nefasto en noviembre pasado, eh, que no iba a haber ninguna garantía previa de contenido, salvo algunas cosas pocas que se incorporaron después eh, en la reforma del capítulo 15 de la Constitución, que era básicamente que Chile seguirá siendo una república democrática, que se deben respetar los tratados internacionales y que se deben respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas que existan hasta la fecha. Ahora bien, yo considero que estas garantías no son ninguna garantía. Y esto es casi para tomarlo al chiste, porque si se fijan alrededor del mundo, los países que más abusan de poner en su nombre que son repúblicas democráticas, en general no son ni repúblicas ni son democráticas. Entonces, el hecho de que digan en el acuerdo que Chile seguirá siendo una república democrática, podríamos terminar siendo tan república democrática como fue la RDA o como fue como es Corea del Norte, que creo que también se autodenomina república democrática. No sé si eso va a terminar pasando, pero a lo que voy es reflejar que el hecho de que se diga que seremos una república democrática no es garantía de nada. Eh, Respecto a los tratados internacionales, George Jackson ya lo relativizó un par de meses después, un mes y medio después de haberse firmado este acuerdo, cuando estaba en Estados Unidos, dio una entrevista para una ONG gringa y, y señaló con total desparpajo, cuando le preguntaron de este compromiso de respetar los tratados internacionales, que él dijo: bueno, a mí los únicos tratados internacionales que me importan son los de derechos humanos. Los de libre comercio yo pretendo revisarlos y creo que deberían discutirse. Entonces, lo que ellos mismos firmaron ya lo están borrando con el codo a los pocos días de haber ocurrido la firma del acuerdo de noviembre. Eh, y antes de entrar en las conclusiones, esto no lo tengo en las diapositivas, pero en el fondo, respecto al tema central de lo que planteó Pedro, que es que las constituciones existen para limitar el poder de nuestros gobernantes, es muy interesante escuchar las distintas entrevistas que han dado dos académicos que yo creo que son los que le dan el soporte intelectual al Frente Amplio, que son Fernando Atria y Jaime Baza, uno profesor de Constitucional de la Chile y el último profesor de Constitucional de la Universidad del Paraíso. Y que en el fondo ellos también señalan con total desparpajo que su objetivo es, y siempre a la izquierda le encanta como endulcorar las palabras, ellos hablan de habilitar la política, porque su crítica es que supuestamente bajo el sistema actual la política sería completamente inoperante, o sea, los políticos no tendrían ninguna capacidad de tomar decisiones, porque el TC supuestamente bloquearía todo. ¿Cuáles son los ejemplos que ellos dan para criticar que el TC supuestamente bloquea todo?
se hizo un intento de reforma hace algún tiempo del CERNAC, y entre las distintas atribuciones que querían darle al CERNAC era poder dictar sentencia en contra de empresas denunciadas por abuso del tipo que sea, sin tener que pasar por tribunales de justicia. Entonces, en el fondo, básicamente están creando una monarquía con esto, porque un órgano dependiente del Poder Ejecutivo no solo dictaba las leyes, administra la ejecución de las leyes, sino que también interpreta cómo, o sea, cuándo nosotros estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo las leyes, sin tener que pasar por los tribunales. O sea, una cuestión tan fundamental como la separación de poderes del Estado